adoramos, Señor. Habita en nuestro corazón. Oh, habita en nuestro corazón. Siempre te adoro. Oh, Te adoramos. te bendecimos. Te Santísimo. adoramos. Vamos a pasar a la palabra de esta noche. Y vamos a Mateo capítulo 11, versículo 12. ¿Pueden tomar asiento? Tomen asiento. La Biblia dice, el que tiene oído, oiga, ¿cierto? No dice el que tiene pie, oiga. Y tomen asiento. Y al estar aquí, delante de ti, amén. Y vamos a pasar a la palabra de Dios, que está en Mateo 11, 12. Ahí no otra cosa. Amén. Y una de las cosas de que la palabra, durante la coordinación se hablaba harto, era acerca de luchas, ¿cierto? Todos tenemos luchas. Amén. Amén. El evangelio no es algo de color de rosas. Amén. Sí es verdad que Dios nos saca de muchas cosas y dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, ¿cierto? ¿Cuántas son? Muchas. Pero de todas ellas nos librará Jehová. Amén. Entonces, Mateo capítulo 11, versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿hasta cuándo? Hasta ahora. El reino de los cielos sufre Violencia. y los violentos Son los que la la arrebatan. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora oramos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre amado, háblanos en esta noche. Que no sea mis palabras, Señor, no sea mi corazón, sea el tuyo, Señor. Háblanos. Unge mis labios para hablar tu palabra, Señor, y abre nuestro entendimiento para comprender y caminar por ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, Mateo capítulo, tomen asiento. Mateo capítulo 11. 12. Jesús estaba hablando del reino, ¿cierto? Amén. Que los que hemos tomado la decisión de seguir a Dios, vamos a pasar luchas. ¿Qué vamos a tener? Luchas. Luchas. Y esto lo habla Jesús en el contexto de cuando Juan el Bautista estaba viviendo aflicción, crisis. Amén. Miren lo que dice el versículo 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba Juan? En la cárcel. Juan el Bautista, ¿cierto? Estaba en la cárcel. Los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén.
Fíjense que el mismo aquel que bautizó a Jesús, que cuando vio a Jesús y él estaba Juan Bautista bautizando, y le dice, he ahí el Cordero de Dios. ¿Sí o no? Sí. Juan Bautista identifica a Jesús como el Mesías. Amén. Pero, estando en la cárcel, se confundió. Amén. Por eso le pregunta y envía a sus discípulos, Juan Bautista estando en la cárcel, envía a sus discípulos a decirle, vayan a preguntarle si él era el Mesías que había de venir. Fíjense. Sí. Y Jesús hace que los discípulos de Juan vieran las señales que él hacía. Amén. Amén. Y les dijo, vayan y cuéntenle. Y en este contexto de que Juan estaba en la cárcel, aún Juan, sabiendo y habiendo proclamado y mostrado a los demás que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Jesús era el Cordero de Dios que venía aquí a restaurar nuestra vida por medio de la crucifixión, de su crucifixión, una crisis trajo confusión. Amén. Amén. Y muchas veces las crisis y los problemas nos confunden. Amén. Amén. Y nos hacen dudar de qué cosa. Del propósito de Dios en qué nuestra vida. Y en este contexto Jesús habla y dice estas palabras, que de los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta ahora, O sea, hasta hoy día, el reino de los cielos. el reino de los cielos sufre violencia. Amén. O sea, la predicación del reino siempre va a tener oposición. Amén. Un cristiano siempre va a tener, ¿qué cosa? Oposición. Pero dice, y los violentos lo arrebatan. Amén. Amén. O sea, ¿qué Jesús quiso decir? Que siempre nosotros, estando en el camino de Dios, nos vamos a encontrar ¿qué cosa? Con crisis, con problemas, con dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros no caminamos como la gente de este mundo. Nosotros somos como los salmones en el tiempo de la reproducción. ¿Saben lo que hacen los salmones cuando se reproducen? ¿Cierto? Nadan contra la corriente. Nosotros nadamos contra esta corriente de este mundo. Nuestra manera de pensar en el mundo no es aceptable. Amén. Amén. Y Jesús dijo, el mundo no lo van a conocer porque no me han conocido. Amén. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos, ¿qué cosa? Con querer agradar a algo que va en contra de nuestra corriente. Y muchas veces, hermano, Juan el Bautista, ¿qué hizo? Predicó, ¿cierto? El arrepentimiento. El Espíritu Santo lo llevó a hablarle a Herodes para que se arrepintiera de su adulterio. Porque la esposa que tenía era la esposa de su hermano. Y eso lo conllevó a ¿qué? A quedar arrestado. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día como iglesia. Eso es lo que vamos a empezar a vivir. Amén. Que nuestra predicación no va a ser grata al mundo, porque el mundo no es grato. El mundo no es grato, y sobre todo cuando se le habla de pecado. La iglesia hoy día está así. No, yo no voy a la iglesia, el pastor Juan, porque hablan del pecado, yo quiero prosperidad, yo quiero bendición. ¿Y por qué? Porque sus mentes todavía no han salido. ¿A qué? De la corriente del mundo. Amén. Amén. Entonces, otra definición, otras versiones de la Biblia, pero antes de, miren, cuando Jesús dice, el reino de Dios sufre violencia, está hablando del griego bastes, que significa forzador, energético, violento, y su raíz dice que significa meterse a la fuerza. O sea, ¿cómo está el reino de Dios metiéndose en este mundo? A la fuerza. ¿A través de qué cosa? De la predicación del Evangelio.
¿Con qué cosa? Con energía. Amén. Por eso cuando decimos oren, yo creo que muchos ni se escuchan. Cuando el reino y una oración, una intercesión es con violencia, con fuerza. Porque el reino de Dios, ¿qué cosa? Sufre violencia. Amén. Y los violentos lo arrebatan. ¿Pero quién es violento? En el espíritu. Amén. Y la palabra la arrebatan en la palabra harpazo, que significa apoderarse de, arrebatar. Y muchas veces queremos bendiciones, pero tenemos que, ¿qué cosa? Arrebatarlas. Amén. Y para ello tenemos que ser violentos. Amén. ¿Violento en qué? En nuestra forma de ser espiritualmente. Amén. La versión oro dice: y desde el tiempo de Juan el Bautista hasta el presente, el reino de los cielos se alcanza a viva fuerza. Miren, ¿cómo alcanza el reino de los cielos? A viva fuerza. ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? A viva fuerza. Herodes, arrepiéntete de tu pecado, por esa causa va a venir condenación sobre nuestra nación. Amén. Jesús, ¿qué hizo? Arrebató el reino. Con violencia dio su vida. Amén. Pero muchas veces a los cristianos, el pastor no me saludó. No, yo me voy de la iglesia. Porque son gente débil. Amén. El evangelio, yo siempre lo digo, no es para cobardes. Es para gente valiente. Amén. 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 Dice, y los que se la hacen a sí mismos, y los que se la hacen a sí mismos son los que la arrebatan. ¿Qué cosa? Esa fuerza viva. La BL 95 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. ¿El reino de Dios qué hace? Es cosa que se conquista. Cosa que se conquista. Amén. Las bendiciones se arrebatan, se conquistan. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en una constante lucha espiritual. Y si quieres ver tu bendición, tienes que pelear en el espíritu. Amén. Dice, y los más decididos son los que se adueñan de él. Amén. Es un tema de decisión. Yo decido. Pero mucha gente que hace, no, es que va con el sentimiento. Si fuera por sentimiento el reino, hermano, Jesús nunca hubiese morido en la cruz. ¿Por qué? Porque ¿qué sentía antes de ir a la cruz? ¿Qué Jesús le dijo al Padre antes de ir a la cruz? Señor, Padre, si es posible pasar de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo? Ojalá que no. No quiero ir. Mi emoción, mis sentimientos. Sé que tengo que ir, pero mi emoción, mi humanidad me dice no. Pero Jesús le dijo, pero hágase su voluntad. ¿Amén? ¿Qué voluntad tiene que hacerse? La de Dios, no la mía, no la nuestra, no la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y en eso habla la Biblia. Una persona que ha decidido seguir a Cristo es una persona, ¿qué cosa? Que ha decidido, ¿qué cosa? Dejar su voluntad para que Dios haga la de él en nosotros. Amén. Y para eso hay que ser valiente. Y la día dice, desde los días de Juan el Bautista, después van a extender a lo que quiero llegar. Hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando con caliente marea. Oye, esa otra. Y los que se esfuerzan logran aferrarse de él. Gloria a Dios. Por eso hay gente que se queda.
Porque el reino avanza. El reino avanza, hermano. El reino avanza, el reino de Dios avanza. El reino de Dios no espera a nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos. Amén. ¿Amén? ¿En qué? En oración, en ayuno, en congregarnos, en buscar la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para aferrarnos a Él. Amén. Porque un día el reino de Dios va a partir de acá. Y los que no se agarraron, se van a quedar. Amén. Los pastores, ¿qué tiene que ver esto con la lucha del cristiano? Ya para allá vamos. BLS, Biblia de lenguaje sencillo, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Otra. Y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Quién logra formar parte de él? La gente valiente. Y me dice, solo. Amén. La gente valiente y decidida logra formar parte de él. O sea, no cualquiera No. logra formar parte del reino de Dios. Amén. Amén. Y no es una cosa de que te vayas a una iglesia de 1000 personas o que te vayas a otra iglesia de 100, como decía la hermana Pati. Sino que donde el lugar donde Dios dispuso nuestro corazón, que nos debemos plantar, estar ahí y ser decididos. Amén. Amén. Porque imagínate si mi brazo decidiera, no, yo no quiero vivir en el cuerpo del pastor Juan. Yo quiero vivir en el cuerpo del hermano Philip. ¿Te imaginas? Se corta el brazo y se traslada solo para donde el hermano Philip. ¿Existe eso? Es antinatural. Porque Dios nos forma. Amén. Entonces, cuando Dios te planta en un lugar, es antinatural que te vayas a otro. No está dentro de la voluntad de Dios que te vayas a otro. ¿Por qué? Porque hay una decisión. Amén. Amén. La gente que anda de aquí por allá, y dice la Biblia, la gente que anda de aquí para allá, mejor no le pida nada a Dios, porque Dios no le va a dar nada. Amén. Porque Dios trata con qué? Con gente decidida. Amén. ¿Y por qué? Porque recordemos que Juan, ¿qué hace? ¿Cuál es el contexto? Juan, ¿cierto? El mismo que proclamó, ¿cierto? Que Jesús era el Mesías. En la crisis, en la cárcel, duda de él. ¿El que hizo el enemigo? Le puso indecisión. ¿Será? ¿Habrá sido? ¿O me equivoqué? ¿O la que me fumé fue muy pesada y yo vi la paloma en él? Porque dice la Biblia que el momento que él lo bautizó y se levantó, él vio los cielos abiertos. ¿Quién lo vio? Juan. Cuenta. No fue la gente, fue Juan. Porque él había recibido una revelación en el que vea descender mi espíritu con forma de paloma. Ese es el Cristo. Y Juan se le abrieron los cielos. Juan escuchó la voz. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Seguirle. Juan con sus ojos vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús con forma de una paloma. Pero la crisis trajo en indecisión. Amén. Y por eso Jesús le dice, el reino avanza. Díganle a Juan que el reino avanza. El reino. A pesar de sus enemigos. El reino avanza. O sea, el reino tiene enemigos. La Biblia nos enseña algo, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas. ¿Dónde estábamos nosotros antes? En el reino de las tinieblas. ¿Y qué nos gobernaba? Del cachugo, ¿cierto? Con la flecha. ¿Cierto?
el pata chancho. No. Pero fuimos trasladados ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Amén. Y como fuimos trasladados al reino de la luz, hoy tenemos otro reino. Amén. Pero ¿dónde estamos viviendo? ¿Dónde estamos viviendo? La tierra. En la tierra. Estamos en el ¿Y cielo. qué gobierna la tierra? Se mueve la... El maligno, Sí. ¿cierto? Sí. Y nosotros estamos, hermanos, como los venezolanos, hermanos, acá en Chile. Somos extranjeros de acá. Somos extranjeros de este mundo. Porque el mismo apóstol Pablo dice que somos ciudadanos, tenemos una nueva ciudadanía. Amén. Entonces somos gente para el enemigo infiltrada en este planeta, que está gobernado, ¿por qué? Por el enemigo. Y por eso siempre vamos a tener lucha. Por eso Jesús a sus discípulos les dijo, en el mundo, ¿dónde? Tenemos aflicciones ¿Dónde? en el mundo. En el mundo. Vendrán aflicción. Pero yo decido. O sea, ¿qué vamos a tener acá? Aflicciones. Aflicciones, pero recuerden que he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es nuestro primer enemigo. Y por eso puse ese dibujo, hermanos. La tecnología, las comunicaciones. ¿Por qué? Porque el mundo no es el planeta Tierra. El mundo es el sistema en el cual nosotros estamos viviendo inmersos, en la Matrix, se le podría decir. Para los que vieron Matrix van a entender. Es el sistema, es la comunicación, es la sociedad, el mundo. Nuestro primer enemigo. Amén. Entonces Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye Enemigo de Dios. enemigo de Dios. Por eso, ¿qué hace el enemigo? Nos seduce con información, con tendencias, con cosas que están, hermanos, en las comunicaciones, en las redes, con los comerciales, con la pornografía visual y auditiva. Porque dentro de la comunicación hay mucha pornografía. ¿Qué tiene que ver la rueda de un auto con una mujer en bikini? Nada. Nada. Están poniendo pornografía. ¿Qué tiene que ver el reggaetón? Cuando van en la micro, cuando van o cuando sale una comercial, ¿cierto? Reggaetón. ¿Qué es lo que es reggaetón? Pornografía auditiva. Entonces, de una u otra manera, el mundo nos está seduciendo. Como dice mi hermano Philip, dice, el problema es la música. Contenido de la música, ¿sí? ¿Por qué la gente está mala? Por la música. Porque te lleva a la Cristiano, mi hijo está escuchando a Marcianeque. ¿Pero qué le enseña a Marcianeque? Toma la pistola, fúmate una droga. Y así el mundo nos seduce. ¿O no? Amén. La pura verdad. Estamos en guerra, hermano. ¿Por qué la sociedad está hoy? Yo estoy completamente de acuerdo con mi hermano Philip. Por la música. Tenía muchas cosas. Otro enemigo más es el enemigo.
Pues el enemigo va a ponerle el diablo, Satanás, Lucifer. Pero ahí en el dibujo puse otras entidades, hasta los caballos blancos, negro, rojo y amarillo. Son entidades demoníacas. Efesios 6 del 11 al 13 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Miren lo que dice el apóstol Pablo, que tenemos que vestirnos ¿con qué? Con una armadura. ¿Para qué? Para estar firmes. ¿Cierto? Dice, contra las acechanzas del diablo. Y miren lo que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir ¿dónde? El día malo. En el día malo. ¿Qué día estaba viviendo Juan Bautista? El día malo. El día malo. ¿Y eso qué le trajo? Confusión. Confusión. El día malo trae confusión. El día malo ¿qué trae? Confusión en el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todos, estar tambaleando, ¿no? ¿Cierto? Estar, no, es que no creo que acá sea, como Juan Bautista, no, es que no, si estoy aquí es porque me equivoqué, no era el Cristo. No se había equivocado. No se había equivocado. Pero yo tengo claro algo, que cada circunstancia, sea buena o sea malo, nos conduce al propósito de Dios y nosotros estamos realmente buscando la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y un evangélico, hermano, tiene que tener cuero de rinoceronte, ni siquiera de chancho, cuero de rinoceronte. No podemos dejarnos de qué cosa, dejarnos guiarnos por los sentimientos. Amén. Amén. Ni por cosas como entidades demoníacas. El sistema mundo, hermano, tiene una organización tremenda. El diablo tiene una organización tremenda. Hay principados y un principado es Satanás. Jesús dijo, el príncipe, principado. ¿Sí o no? De la tierra. Porque los principados son ángeles, caídos. Y debajo hay potestades, que tienen poder, gobernadores, que gobiernan lugares. Y vuestro espíritu de maldad. Y ahí está el espíritu de brujería, hechicería, cosas pequeñas. Pero hay una organización. ¿Para qué? Para que nosotros desertemos del reino de Dios. Y venga la duda. Es tan importante, hermanos, confrontar la duda. Es tan importante sacarnos la duda, hermanos. Porque si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, tenemos ¿qué cosa? Confrontar la duda. Amén. Por eso Jesús dijo, si tú creyeres con todo tu corazón y no dudarais de él, y todo aquello que tú digas será hecho, le dijera al sicomoro, desarráigate y échate al mar, el sicomoro lo hará. El problema nuestro es la duda. Mis circunstancias me mueven. Porque estoy viviendo me mueve. Vivo algo malo, no, es que aquí no está la gloria de Dios. Vivo algo bueno, aquí está la gloria. No, hermano. Porque el enemigo quiere sembrar sobre ti, se llama cizaña, y esa cizaña es la duda. Amén. Entonces tiene qué cosa, está él, ¿cierto? El diablo, como principado de los principados de maldad, es el enemigo, que lo reprenda. Dice, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad.
¿Y las regiones dónde? Celeste, ¿dónde están? Las regiones Ahí. celestes. Ahí está. ¿Qué dirán? Saetas, pensamientos. Nuestro tercer enemigo, y uno de los más fuertes que hoy es la carne. Amén. Y miren este dibujo, me gustó mucho, porque salen los órganos, ¿cierto? Es transparente, muestra la piel, pero también tiene las conexiones nerviosas. ¿Por qué? Porque la carne, cuando hablamos de esta entidad, porque la carne es una entidad, por eso es un enemigo, que la Biblia también le llama al viejo hombre, tiene receptores. Y sobre todo yo me acuerdo bueno, receptores como, suponte, un aroma, un tipo de perfume, te recordó tal situación. Un color te recordó tal situación. Y tu mente vuelve atrás. ¿Por qué? Porque ese olor, ese aroma, o ese color, o algo que palpaste, inmediatamente activó algo en tus células que llevó recuerdos a tu mente. ¿Recuerdos de qué? De pecado. De cosas que vivíamos en el pasado. Amén. Entonces, por eso Pablo, en Romanos 7 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, la palabra de Dios es espiritual. Lo largo se tiene que ser. Más yo soy, ¿qué dice? Porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, dice el apóstol. ¿Cierto? Vendido al pecado. O sea, gobernado al pecado. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿Por qué los 10 mandamientos no pueden, qué cosa? ¿No pueden salvarnos? Es por nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. La ley, los 10 mandamientos son espirituales. El problema no son los 10 mandamientos, el problema somos nosotros. Porque estamos vendidos al pecado, estamos cautivos al pecado, ¿cierto? Porque cuando tiene que ver de venta, hermano, cuando tiene que ver venta, tiene que ver con el contexto de la esclavitud. ¿Qué se compraban en ese tiempo? Esclavos. ¿Sí o no? O sea, cambiemos la palabra vendido porque se tergiversa. Porque sabemos que la ley espiritual, más yo soy carnal, esclavo al pecado, o esclavo del pecado, ¿ya? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, ¿qué está diciendo? Que porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Cierto? ¿Qué está hablando el apóstol Pablo acá? Está hablando de nuestra lucha espiritual con esta entidad llamada carne que lamentablemente está en nosotros mismos, que muchas veces nos gobierna. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley que es buena. ¿Qué no quiere hacer? Romper la ley. Irse contra los 10 mandamientos. Amén. Amén. Pero, ¿qué dice el apóstol? Que muchas veces lo rompemos no entendiendo, aunque la intención de nuestro corazón, la intención de mi mente es qué cosa es agradar a Dios. Pero muchas veces terminamos ¿qué haciendo? Todo lo contrario. ¿Te ha pasado? A mí sí. Y dice, y si lo que quiero, lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, la ley sirve. O la ley está bien, está en lo correcto.
De manera que ya no soy yo que hace aquello. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. ¿Cierto? Porque tú quieres agradar a Dios. Amén. ¿O no? Adiós, amén. Pero dice, sino el pecado que mora en dónde? En mí. En mí. Y este es nuestro tercer enemigo. Imagínate al apóstol, a Juan el Bautista ahí en la cárcel. ¿Cómo no dudar? Si primero el mundo se levantó contra él. Segundo, Herodes mandó a arrestarlo, ¿cierto? Y en la cárcel estaba siendo oprimido por entidades espirituales. Tercero, sus sensaciones empezaron a manifestarse, sus emociones. ¿Me habré equivocado o no? ¿Saben qué Chiquillo le dice a sus discípulos? Vayan, pregúntenle si de verdad. Muchas veces nos encontramos en esa situación. Porque no solamente nos pasa a nosotros, le pasó al apóstol Juan, al profeta Juan. ¿Será de Dios o no será de Dios? Muchas veces dudamos en qué cosa, en el propósito que Dios nos dio. Y esto será, como dice, esto será de Dios. No, a lo mejor yo no era para estar en la iglesia, era para estar en el mundo. Mira el apóstol Pedro, negó a Jesús. Pero estaban los dedos acusadores de qué del mundo. Pero si tú eres de esto, tú andabas con el Mesías. Tú estabas con este hombre que dice ser el Cristo. No. ¿Por qué? Porque estaba el enemigo. Imagínate en ese momento. Porque muchas veces nosotros lo vemos históricamente, pero no lo vemos en el contexto espiritual. Porque si vamos a analizarlo en el mundo espiritual, lo que estaba pasando con Jesús, Satanás y con todos sus principados, con todas sus potestades, huestes y gobernadores, habían tomado dominio porque el Padre permitió que tomara el dominio de toda la gente. Y en esa atmósfera se mete el apóstol Pedro. El único que se atreve a meterse en esa atmósfera porque los demás habían huido. Y en medio de todas las tinieblas, la única luz, aparte de Jesús, era Pedro. Obviamente quiere identificarlo. O si tú en una bodega todo oscuro, tú prendes una vela, ¿se va a ver o no? Se va a ver. El reino de las tinieblas lo apuntaba, lo apuntó. ¿Hasta qué? Hasta que Pedro lo negó. ¿Pero sabe lo que salvó a Pedro? El canto del gallo. El canto del gallo salvó a Pedro. Porque Jesús le dijo, antes que cante el gallo 3 veces, Me negará. tú me negarás 3 veces. ¿Sabes por qué el mundo no quiere que la iglesia hable del pecado? Porque el hablar del pecado es la palabra profética que hace despertar a aquellos que están en toda esa turbación. Pedro estaba turbado. No, yo no soy. No, y termina maldiciendo a Jesús. Termina maldiciendo a Jesús. Lo que no logró con Job, lo logró con Pedro. ¿Por qué? Porque era su carne, era el mundo, y era el enemigo que estaba atacándolo, y ese mismo ataque estamos recibiendo nosotros cada día. En mayores magnitudes, en menores magnitudes, pero lo recibimos igual.
¿Buscando qué cosa? Que le neguemos. ¿Buscando qué cosa? Que maldigamos a Jesús. Lo hizo con Job. El diablo no cambia. Lo quería hacer con Job. Lo hizo con Pedro. Y va a querer hacerlo con nosotros. Amén. Y muchas de las cosas que nosotros vivimos son consecuencias de nuestras propias decisiones. Y le atribuimos culpa a Dios. Amén. El pecado que muere en nosotros. Si caemos, dice la Biblia, es simple la Biblia. ¿Caes si te ves el justo? Lo levantaremos. ¿Caes si te ves el justo? ¿Qué dice? Justo Ah. cae 7 veces. Más, sí, o más. Si eres justo, te levantas. Pero no maldigas a Dios. Por tus propios pecados. Por tu propia indecisión. Por tu poca falta de coraje. De reprender al enemigo. Y si caíste, levántate. ¿O no? Yo sé que en mí, esto en mi carne no muere al bien. En nuestro cuerpo no muere al bien. Porque el querer el bien está en mí. ¿Dónde? En el espíritu, en el alma. Amén. Pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Pero si somos hijos de Dios, nos vamos a levantar, nos vamos a arrepentir, nos vamos a levantar. ¿Sabes por qué es necesario el canto del gallo? Porque el canto del gallo, que hoy la iglesia dice, no que hablan de pecado, nos acusa, este es el canto del gallo, el canto profético que nos lleva al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Porque una iglesia que está invadida por el mundo no quiere oír la palabra profética verdadera, que es el canto del gallo. Pedro escuchó el canto del gallo y se acordó de las palabras de Jesús. Y huyó de ahí, pero arrepentido. Arrepentido. Hoy, ¿qué quiere la gente? Hermanito, no, que el pastor le soba el lomo. Y se engañan mucho diciendo, no, que es que el ministerio pastoral es un ministerio de nanay. Mentira, hermanos. Mentira. Los que dicen eso no han leído la Biblia. O David no dijo. O David no lo dijo. Cuando se presentó al rey, al apóstol, al ministerio apostólico. Mentira, porque el rey representaba el ministerio pastoral. Porque guiaba a su nación. El apóstol viene de Cristo en adelante. Pero cuando la Biblia, los profetas decían, y los pastores de Israel, estaba hablando de los reyes. Y David no le dijo a Saúl, yo soy pastor de la oveja de mi padre. Y cuando veía al oso, entidad demoníaca, hermano. ¿Lo dejaré con gallito? O cuando veía al león y atrapaba a una de mis ovejas, yo iba a la abría los hijos. El pastor dijo un garabato. No, un garabato. Los hijos tienen los animales. Los hijos tienen los animales. Y si venía contra mí, ¿qué hacía David? Lo echaba. Ay, qué débil el ministerio pastoral. No, hermano, el ministerio pastoral es fuerte. Se enfrenta contra oso, contra león y lobos. Porque los lobos vestidos de oveja no son solamente falsos profetas, sino también falsas ovejas.
cuáles son las falsas ovejas? Que andan buscando un lugar. ¿Para qué? Para satisfacer su anhelo. No sean lobos, de ovejas. Amén. ¿Amén? Amén. Pero hay otro enemigo más, hermano, que nos muestra la Biblia. La duda. Que siempre se muestran los tres enemigos, ¿cierto? Sí. Que es la El carne, mundo. el mundo, La carne el mundo y y el el mundo. enemigo. Sí, porque el O mundo sea, el es mundo, enemigo. la carne. Sé que va mucho esto de herejía, pero es una realidad. No sé si está basado en la familia. El mundo, el enemigo y la carne. La familia. No lo dije yo. Pero ahí está, se supone que es una chica cristiana que está ahí. Y todo lo demás, drogándose, copeteándose, disfrutándola bien. Pero ella pasa. Mateo 10, 34 y 39 dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Y eso lo dice Jesús. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, su familia. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la hallará. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo pasa al comienzo de alguien que comienza a buscar a Dios. Pasa. Los primeros enemigos son los de tu casa. Ah, porque ahí al culto me hacía ese tanto frío. Yo no quiero más que vaya a la iglesia. ¿Has vivido? ¿Lo has pasado? Yo lo pasé, hermano. Yo lo viví. Mi primer enemigo no fue Satanás. Fueron los de mi casa. ¿O no, Felipe? Sea por lo que sea, es una palabra profética que se... Era así. Ah, pero ¿cómo voy a ir el domingo? Si hacemos la junta y salgamos, vamos. O estás tan cansado de trabajar como ya el domingo, no. Descansa. Wow, sí, no tenías razón. Te quedaste. Aparte que hace Un domingo, que te despiertas, que el viernes hace mucho frío. Y después te querés ir con Dios, hermano. Es sinvergüenza. Es sinvergüenza. Yo subí una publicación al Facebook que lo dijo, lo escribió un hermano en un Twitter. Como yo sigo un pastor de Estados Unidos, que es un apologista, lo compartió él y lo llevó y lo compartí yo. Muchos, y dice, muchos no se dan su tiempo para congregarse. con Dios. Pero qué ironía, porque quieren estar una eternidad con Él. Hermano, si tú no pasas tu tiempo con Dios, no es pedir pasar la eternidad con Él. Entonces, ¿por qué los enemigos? Porque el enemigo, ¿qué va a usar? Tu casa, tu familia. Si no son cristianos, para sacarte. Porque lo que está dentro de ellos manifestándose se va a oponer contra ti. Bueno, Amén. se oponen. Los mismos hermanos que cuando salen de ahí de Garza y vuelven a sus casas, ¿por qué recaen? Porque no
hay nadie. Pero... Porque se meten como Pedro cuando fue a acompañar a Jesús. ¿Ah? Se metieron en el mismo caldo de donde salieron. Sí. Y ahí, ¿quién lo gobierna? No está el Espíritu de Dios gobernando. ¿Sí o no? ¿Y qué hacen? Lo oprimen, lo atacan. Pero Jesús dijo, los enemigos del hombre serán lo de su casa. O sea, en otra palabra, la familia. Pero no está diciendo que tome una espada y te eche a los tuyos, no. Toma decisiones. ¿Sí, no? Toma decisión. Sigue a Cristo o sigue a tu familia. Pero no esperes un día irte con Él. Por eso dice, el que ama a padre o a madre más que a mí. No está diciendo que lo dejes de amar. Ámalos, honralos. Pero en los momentos de decisiones que tienes que buscar a Dios y tienes que congregarte, No tiene que tomarlo en cuenta. Te reprendo, no hay un amor Jesús. mayor. Yo siempre recuerdo que, hermano, todos mis cumpleaños, días de culto. Sí. Todos mis cumpleaños, Alabanza. días de culto. Desde que me convertí. Y yo llegaba, Jota no tenía que, porque me decían Jota, no, me dicen Jota en la casa, Jota no tenía que dar para cantar tu cumpleaños. Pues en la iglesia vuelvo. Y a mí lo cantan si quieren. Llegaba, me gozaba con el Señor, llegaba a la casa, todas las luces apagadas, todo apagado, La torta ya y partió. la mitad de la torta que comía. Todos mis cumpleaños. ¿Por qué le digo de cumpleaños? Porque ese es el día que uno más espera que te abracen, ¿sí o no, hermano? No lo esperaba. A mí no me esperaban, mira. Años que no me cantaron el cumpleaños queriendo. Pero para mí, más importante es el culto. Una torta, una la compro, una torta te lo podéis comer otro día. Pero las cosas de Dios no. Siempre, hermanos, debemos entender algo. No es lo mismo escuchar una palabra acá que verla por internet. Segundo, la palabra de este día es para este día. Y el que la recibió, Por él. la semilla se plantó en él. Los demás, la bendición de esta palabra va a estar sobre ti. Pero lo Amén. indeciso, no. Amén. ¿Me entienden? Los pastores quieren bendición, sí, lucha. Pero miren, hay una promesa acá. Hechos 16, 31, 33. Y ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo tú. Y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolo en aquella misma hora de la noche le lavó la herida y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gracias a Dios, mi madre que se fue con Cristo. Volvieron a Dios. Sí. Mi padre, un hombre de Dios. Mi hermano, un hombre de Dios. Mi hermana Luz, también una mujer de Dios Amén. en su facultad. Pero yo sé que mi hermana va a ser una mujer de Dios. Y la promesa la alcanzará. Amén. 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 ¿Por qué? Porque ser cristiano, esto no es algo mágico, hermano. Por eso a las 7 para que los 7 espíritus. No es así. Siglo I y siglo II de la iglesia fueron tiempos, hermanos,
muy duros para la iglesia. Donde el seguir a Cristo significaba dos cosas. Te ibas a ir para otro lugar, que nadie te conociera y empezabas a predicar de Cristo. O segundo, terminar comido por los leones, quemado en fogatas, crucificado o traspasado por una lanza. Ser cristiano significaba morir. No, pero no como aquí nosotros no como nuestros hermanos de allá de Oriente, que niños de 4 o 5 años le dicen reniega de Cristo, no, le cortan la cabeza y se las pagan y las ponen en las plazas. Aquí, hermano, en Chile hay cristianos cobardes. Un frío nos deja en las casas, una lluvia nos deja en las casas, hermano. ¿Y qué vas a subir a la persecución? Porque todo esto es lo que se está moviendo y todo esto de la Constitución es para qué un fin, que haya persecución contra la iglesia. Del Señor no debe venir a la iglesia. Eso es lo primero dentro de su motivo. Pero no vayan. Porque corren riesgo su vida. Se aman a sí mismos, no aman a Dios. Entonces, ¿cómo se convierte? ¿Cómo esta promesa se cumple? Simple. Siendo decidido a ser un buen cristiano. Tenemos fallas y errores todos, hermano. Pero los tuyos van a ver tu decisión. Se van a seguir. La gente, ¿por qué se convirtió en el siglo I y siglo II? ¿Por qué el tiempo de la reforma, hermano, que los cristianos, hermano, ¿cómo se llama en la Inquisición? En la Santa Inquisición. Hermano, a los cristianos los despellejaban entero. Y encima, con ese dolor, lo hacían rodar por sal. A los padres veían cómo se violaban a su esposa y a sus hijas, a sus hijos. La Santa Inquisición. ¿Y por qué? Por no renunciar a Cristo. Y la gente veía ese sufrimiento y se convertía. ¿Saben por qué? Por la decisión de ellos. Por la inamovilidad de ellos en su fe. Y de cualquier cosita, dejo el ministerio, dejo de ser oveja, dejo de... Bueno, de verdad, nos falta mucho. ¿Tú quieres que tu familia se convierta? Amén. Es un ejemplo para ellos. Amén. Los hijos enseñan la palabra. Como le dice Pablo a Timoteo. Como le dice Pablo a Timoteo, le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y ser ferviente. Y sigue esa fe genuina, esa que le viste a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. ¿Por qué Timoteo fue lo que fue? Porque su abuela le enseñó. Porque su mamá le enseñó. Así se pasa la salvación, hermano. No es algo más. La fe que tenía Loida se lo traspasó a su hija Eunice. Y su hija Eunice se la traspasó a Timoteo. Así tienes que traspasar tu fe, hermano. Porque Dios sabe, porque tus hijos te conocen. Amén. Pero si tú estás aquí, gracias sublime, y llegas a la casa, guachi, yo sé que es antiguo, pero guachito, hermano, ¿cómo se va a convertir tu hijo después? Ay, no sé por qué mi hijo es rebelde. Ay, no sé por qué mi hijo es drogadicto. Porque nunca tomaste una decisión. Bien. Y ellos vieron tu hipocresía. No estoy diciendo que tú eres hipócrita, sino que es parte de... Es lo que se va viendo en la construcción de la identidad.
¿Entiendes? el transcurso de la niñez a la adolescencia. ¿Cómo tú vas a desear lo bueno si siempre plantaste lo malo en él? Es imposible, hermano. Es imposible. Amén. Cree en el Señor y será salvo tú. Tu casa. Un día fueron mi enemigo, hoy son mi apoyo, mis consejeros. Porque mi padre es un buen consejero, mi hermano es un buen consejero. Ayer fueron tu enemigo. Ay, mamá, ¿para qué vas a mirar el culto? Ni el pastor tan fome, no. Ay, lo obligaste. Mañana van a ser ustedes en estos momentos difíciles. Van a ser tu alegría. Van a ser tu bendición. Amén. ¿Por qué? Porque fuiste decidido y arrebataste al reino. Y tus hijos lo van a hacer el doble. Y tus nietos el triple. Y tus nietos 4 veces más. De lo que fuiste tú. Así se traspasa la salvación a la casa. Amén. Gloria a ¿En qué Dios. está la responsabilidad? Amén. Josué 1, 5, 9, y con esto termino, hermano. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar a hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué decía Pablo? La ley, ¿cierto? Yo quiero agradar a la ley, pero muchas veces no lo puedo. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo Eso es lo que Dios te quiere decir. donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces, Seas valiente. que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera Que tú vayas. que vayas. Y si vas tú, va el reino. Y si va el reino, la bendición estará siempre contigo. Ponte en pie. Y oramos. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te queremos pedir perdón. Hoy vengo con esa voz del gallo, la voz profética, que para muchos es acusadora, pero para nosotros reveladora, porque nos quita el velo de mentira y nos recuerda la luz, nos hace ver la luz. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que así como tus discípulos, Señor, como Pedro cuando fue amenazado de muerte por los sacerdotes y entró temor en él, oraron por denuedo. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios mío, oramos, yo oro, Señor, para que nos des de nuevo, Señor, para seguirte,
De nuevo, Señor, valentía para hablarle a otros de Cristo. Señor, valentía, Señor, para orar por aquellos que lo necesitan. Valentía, Señor, para no avergonzarnos de ti, Señor, en medio de esta sociedad, en medio, Señor, de los que nos rodean. Valentía, Señor, para caminar contigo en los momentos buenos y malos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven y danos esa valentía. En el nombre de Jesús, recibe de nuevo, recibe valentía. En el nombre de Jesús, porque el reino de Dios, desde los tiempos de Juan el Bautista, sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida que eres un arrebatador del reino. Que tú avanzarás con el reino. Que tú conquistarás a los tuyos. ¿Por qué? Por la valentía que Dios está poniendo en ti en esta tarde. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén. Y amén.